Antes de escuchar la intervención del senador Germán Blanco del Partido Conservador, voy a hacerles un resumen rápido. Mire, salió una nueva ley, es la 2461 del 18 de junio de 2025. ¿Y qué establece esta ley? Seguridad social para los concejales y los dignifica. Le llaman la ley de dignificación de los concejales. Esta ley dice, por medio de la cual se fortalecen las corporaciones públicas municipales de elección popular, se reconoce la actividad de los concejales y se dictan otras disposiciones. El objeto de esa ley es aumentar el valor de los honorarios de los concejales de municipios de quinta y sexta categoría, escucharon, equiparándolos con los de cuarta categoría, incrementar el número de sesiones ordinarias y extraordinarias de concejales de municipios de tercera a sexta categoría y reconocer el derecho de todos, escúchese bien, de todos los concejales de las diferentes categorías de los municipios del país al pago de la seguridad social a cargo del presupuesto central de la administración municipal. Es decir, se les va a reconocer el pago de seguridad social. Les voy a dejar el enlace para que puedan leer la ley, prontamente lo vamos a poner como una audioley en nuestra playlist. En la penúltima sesión plenaria de esta tercera legislatura ya está con nosotros el senador Germán Blanco del Partido Conservador Departamento de Antioquia. Con él vamos a hablar de la ley de concejales que ya fue sancionada y entra en plena vigencia. Senador, buenos días, buenas noticias para más de 12.000 cabildantes en el país. ¿Cuáles son las bondades de esta ley? Bueno, muy contento y un saludo especial para la teleaudiencia, pero muy especialmente a los 12.600 concejales que tiene Colombia en sus distintas categorías. Tenemos ley de la República 2461 del 18 de junio de 2025. Es una realidad, una lucha incansable de años que se cristaliza con la firma del presidente y de los ministros de Hacienda y del Interior. Beneficios para los concejales del país. Estamos fortaleciendo las instituciones de elección popular, los consejos municipales. Senador, ¿cuál es la situación hoy sobre todo de esos concejales de los municipios más pequeñitos, que son los de quinta y sexta categoría? ¿Cuáles devengan menos de un salario mínimo? Usted lo decía, y con esta ley, ¿cómo quedaría? Bueno, la ciudadanía cree que los concejales en los pueblos se ganan un infierno de plata, pero no se ganan más de 800.000 pesos mensuales de honorarios, ni siquiera es un sueldo, no es un salario, no hay prestaciones sociales, son honorarios y no es ni la mitad del salario mínimo. Con esta ley los estamos subiendo al salario mínimo como honorarios. Esto dignifica en algo, no es suficiente, porque la condición de concejal es ser apóstol de la democracia y ellos cubren muchas actividades políticas y sociales, pero es un logro paulatino y progresivo. Pero hay una cosa más importante, obviamente los de quinta y sexta, que son la mayoría del país con los honorarios, es importante y mucho, pero todos los concejales, aún los de las ciudades capitales, los de los distritos, los especiales, van a tener seguridad social completa. Es que los concejales no se les cotizaba en pensión, no tenían caja de compensación, ahora van a tener seguridad social completa con esta ley que empieza su vigencia a partir de la promulgación, no a partir del año entrante. Cuando esté en el diario oficial esta semana o la entrante, de manera inmediata, porque las leyes son de obligatorio cumplimiento y el artículo 7º habla de la vigencia a partir de la promulgación. Y también la ley habla de aumentar el número de sesiones ordinarias y extraordinarias. Las extraordinarias seguirán siendo una prerrogativa de los alcaldes. Vamos a querer aumentar de 20 a 40 en esos municipios de cuarta, quinta, sexta, en fin. Y las ordinarias de 70 a 80, porque sí hemos observado en el estudio que hicimos con las confederaciones y federaciones, con las asociaciones de concejales en el país, que es más que necesario la discusión más amplia, la presentación de proyectos adicionales de acuerdo de iniciativa de los concejales o del Ejecutivo o de algunos sectores. Entonces por eso logramos incrementar. Y hay otra cosa importante en la ley: el pago de los honorarios en los 5 días siguientes al mes de sesiones. Ojo con eso, porque ya no es como le dé la gana al alcalde, al tesorero o al de Hacienda. Es una obligación y las leyes son para cumplirlas. Y si usted está sesionando es porque está presupuestado el dinero para pagar los honorarios. Senador, se dice que esta ley le costaría al país cerca de 300.000 millones. ¿Ya están garantizados el tema del aval fiscal para que sea una realidad? A los municipios de sexta categoría, que son la mayoría del país, les vale 180 millones de pesos al año. Discúlpeme, pero ya hacer unas fiestas en un pueblo
le vale a un municipio un artista de primera categoría, que es lo que están acostumbrando a llevar, 250 o 300 millones de pesos. Y aquí estamos beneficiando y dignificando la condición de todos los concejales. Al país le cuesta 280.000 millones de pesos, cuando el presupuesto supera los 500 billones de pesos. Nosotros establecimos dos fórmulas. La primera, la Contaduría General nos certificó por un derecho de petición que ningún municipio supera el 90% de ejecución presupuestal cada año en el país, excepto ciudades capital y distritos. O sea, el 99% de Colombia tiene en ese 10% de presupuesto la facilidad para pagar esos honorarios. Y segundo, pues acabamos de reformar acá el Sistema General de Participación y vamos a querer en ese sistema, cuando se reglamenten las leyes de competencias y dejamos abierto el espacio, la transferencia de los recursos para ese aspecto. Creemos que no va a haber problema. Agradecemos que el presidente, el ministro de Hacienda, entendieron el tema, los argumentos que entregamos. Llevamos 2 años construyendo esto, con múltiples mesas de trabajo, interdisciplinarias, con el Ejecutivo, con los congresistas. La unanimidad del proyecto así determina que hemos hecho bien las cosas. Nos vamos a la Corte Constitucional y en la Corte esperamos tener la mejor de las sorpresas, porque le entregamos argumentos para la aprobación definitiva. Senador, por último y pasando a temas regionales, ¿qué es lo que está sucediendo con una emergencia vial en el suroeste antioqueño? Bueno, esa es la zona de donde yo provengo, el suroeste antioqueño, de Támesis, en el suroeste donde me he hecho políticamente y tengo una gran cantidad de amigos en la región y estamos viviendo un momento muy difícil. Hay que reconocer en principio que es un tema que tiene que ver con esta ola invernal, que progresiva y paulatinamente nos ha ido acabando las carreteras, los taludes, se han ido las bancas, en fin. Pero también lo que hay que reconocer es que el gobierno nacional ha sido insensible a las inversiones definitivas hacia este sector tan importante de la economía de Antioquia y del centro y suroccidente del país. Nosotros venimos reclamando que las vías mantengan lo correctivo, obviamente por lo que está sucediendo, pero más lo preventivo en las épocas de verano, y no se ven esas inversiones. Se tiran la pelota. El departamento es insuficiente, están haciendo el mejor de los esfuerzos, hay que reconocerle eso al gobernador de Antioquia. Pero hoy tenemos unas vías alternas insuficientes y en mal estado, y las vías principales, que son vías de primer orden, o las vías secundarias, en unas condiciones lamentables que permiten pensar que nos están dejando la subregión a un lado y la ciudadanía sufriendo la producción, el transporte de pasajeros, el transporte de carga, etcétera. Hemos venido haciendo llamados, debates de control político, comunicaciones a los ministerios y ojalá en el muy corto plazo se nos empiece a solucionar esta problemática de transporte al suroeste del departamento de Antioquia. Muy bien, es el senador Germán Blanco hablándonos de las bondades de la nueva ley, la 2461 del 18 de junio de este año, que tiene que ver con la ley de concejales que beneficiaría a por lo menos 12.600 cabildantes en todo el país. Senador, muchas gracias. No.